bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Calvary La Semilla de Cusco, Perú. Gracias por estar con nosotros. Otra vez es un placer siempre estar con ustedes. Y hoy día vamos a continuar nuestro estudio del libro de Jonás, el profeta rebelde y el Dios misericordioso. Vamos a continuar en Jonás capítulo 3 hoy día. Pero bueno, muchas veces cuando muchos hablan de Dios, siempre quieren hablar sobre su amor y su misericordia, sin hablar sobre su juicio, que Dios es el juez perfecto y justo. Pero hay más que el amor y la misericordia de Dios, que consiste en el carácter de Dios. También consiste en el juicio de Dios. Y no podemos entender verdaderamente el amor y la misericordia de Dios sin entender el juicio de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día en Jonás capítulo 3. Es que para entender el amor y la misericordia de Dios, tenemos que entender el juicio de Dios. Y hoy día vamos a ver esa realidad en la historia de Jonás capítulo 3. Y lo que debemos aprender del pasaje hoy día es Dios siempre extiende su gracia a los que se arrepienten. Dios siempre extiende su gracia a los que se arrepienten. Esto es el propósito, esto es el principio que tenemos que aprender del mensaje de hoy día. Dios siempre extiende su gracia a los que se arrepienten. Entonces, hoy día vamos a ver el juicio venidero de Dios para los pecadores y también la salvación de Dios para los que se arrepienten. Vamos a ver el juicio venidero para los pecadores y también la gracia de Dios para los que se arrepienten. Entonces, vamos a empezar con punto número 1, que es el juicio venidero para los pecadores. Y vemos esto en Jonás capítulo 3 de 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Bueno, Jonás ya ha experimentado la disciplina de Dios por su desobediencia y también ya ha experimentado la misericordia de Dios por su arrepentimiento de Jonás. Y ahora Jonás recibe el llamado de Dios por segunda vez a ir a Nínive para predicar el mensaje de Dios. Lo que es interesante que vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Jonás, en la misericordia de Dios, ha recibido el llamado de Dios por segunda vez. Esto es un ejemplo de la paciencia de Dios con Jonás y la misericordia de Dios con Jonás. Pero esto no significa que Dios siempre va a darnos una segunda oportunidad para estar obediente a su llamado. Esto no significa que siempre podemos estar desobedientes si no queremos estar obedientes en el primero y después podemos esperar una segunda oportunidad de Dios. No. Significa que siempre debemos estar obedientes
inmediatamente y con gozo. Pero en la misericordia de Dios, de vez en cuando, si Dios quiere, Él puede darnos una oportunidad otra vez para estar obediente cuando estamos desobedientes. Pero no tiene que hacer esto. También debemos entender que cuando no entendemos el llamado de Dios en nuestra vida, o quizás tenemos dudas sobre el llamado de Dios en nuestra vida, en lugar de estar desobediente como Jonás y depender en una segunda oportunidad, debemos orar a Dios para que Él pueda cambiar nuestro corazón, porque el problema nunca es el llamado de Dios en nuestra vida. El problema, como en el caso de Jonás, es el corazón del receptor que quiere estar desobediente. Entonces, lo que tenemos que hacer, si tenemos dudas, es orar y pedirle a Dios que cambie nuestro corazón para que podamos estar obedientes con gozo al llamado de Dios. Dice acá en versículo 2, lo que dice Dios a Jonás es: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, ese llamado es muy parecido al llamado a Jonás en el principio de capítulo 1. Pero en este caso vamos a ver que Jonás tiene una respuesta diferente. Jonás, y también es importante ver que el mensaje no es el mensaje de Jonás. El mensaje es el mensaje de Dios. Jonás solo es un mediador del mensaje de Dios. Entonces, no es un mensaje para Jonás que él puede cambiar. No, el rol de Jonás en este caso es simplemente proclamar el mensaje de Dios a los ninivitas. Y dice en versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esta vez la reacción de Jonás no es desobediencia, sino es obediencia. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive para predicar el mensaje de Dios. Y es interesante porque otra vez vemos por medio del autor la grandeza de la ciudad de Nínive. Entonces Jonás no está yendo como judío a una ciudad pagana que es muy pequeña. No, Jonás está yendo a una ciudad muy grande, una ciudad pagana muy grande, que ellos no reconocen Jonás como profeta de Dios, sin el poder de Dios para hacerlo. Jonás probablemente, porque la ciudad era tan grande, probablemente Jonás llegó a la ciudad sin mucha atención. Sin embargo, su mensaje va a recibir mucha atención en toda la ciudad hasta el rey, como vamos a ver. Y dice, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, aquí está el mensaje de Dios: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje de Jonás es, o sea, de Dios por medio de Jonás, es muy sencillo. Es muy sencillo. Es una advertencia que por causa del pecado de la ciudad de Nínive, Dios va a destruir la ciudad de Nínive. Punto. Fin. No más. Esto es el mensaje de Jonás. Y es interesante porque
el texto nunca dice que es una profecía que sí o sí va a pasar. No importa lo que pasa con la reacción de los ninivitas. El texto no dice esto. De verdad, el texto dice que esto es el mensaje. Entonces, lo que vemos probablemente es más una advertencia que una profecía que sí o sí va a pasar. Es una advertencia. Si ellos no se arrepientan, esto va a pasar. Y sabemos esto por la cual que va a pasar en los versículos siguientes. Pero el principio teológico que vemos es que Dios siempre juzga a los pecadores. Dios es el juez justo y perfecto, y por esto va a juzgar a los pecadores. Y esto es la verdad para los ninivitas de aquel día, y también es la verdad para nosotros también, porque somos, como los ninivitas, somos pecadores y merecemos, debido a nuestro pecado, merecemos el castigo eterno de Dios. Entonces, el mensaje para nosotros es similar al mensaje para los ninivitas. De aquí, en tales días, Dios va a castigarnos. Esto es el mensaje. Debido a nuestro pecado, eso es lo que merecemos. Entonces, lo que vemos es que hay un juicio venidero que va a venir a los ninivitas. Y es el mismo juicio que va a venir a nosotros si no hacemos algo. Este algo, entre comillas, es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Pero lo que vemos es que en su misericordia, Dios dio a Jonás una oportunidad para estar obediente. Una segunda oportunidad para estar obediente. Esto es la misericordia de Dios. Y como ya dije, Dios no necesariamente nos da segundas oportunidades. Depende en lo que quiere Dios. Entonces, debemos estar obedientes inmediatamente al llamado de Dios. Y también, cuando recibimos una segunda oportunidad para estar obediente a un llamado de Dios, debemos aprovechar la misericordia de Dios y estar obedientes con mucho gozo. Y si estamos, como dije, si estamos teniendo o si tenemos dudas sobre nuestro llamado, debemos orar a Dios. Debemos buscar las Escrituras para confirmar este llamado y seguir adelante con todo nuestra fuerza en estar obediente al llamado de Dios. Más que esto, así como Jonás, como cristianos, tenemos que proclamar el mensaje de Dios. Dios dio a Jonás un mensaje específico que Jonás no tiene el derecho de cambiar. Y nosotros también, como cristianos, hemos recibido un mensaje de Dios que no tenemos el derecho de cambiar. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios. Somos mediadores de este mensaje. Somos como los chasquis del imperio Inca, que los chasquis, ellos recibieron un mensaje del rey, o sea, del Inca, y ellos corrieron a través de todo el reino Inca para proclamar el mensaje del rey. Esto es como nuestro rol como cristianos, como mensajeros de nuestro rey, como chasquis de Cristo. Nuestro rol es recibir el mensaje de Dios, que es el Evangelio, y nuestro rol es proclamar
ese mensaje no es cambiar el mensaje, es proclamar el mensaje del Rey en todo el mundo. Y como en la situación acá con Jonás, no es nuestra responsabilidad a cambiar a las personas que escuchan el mensaje. No fue la responsabilidad de Jonás a cambiar a los ninivitas. Su rol simplemente era ser fiel en proclamar el mensaje. Y es la responsabilidad de los receptores, los ninivitas en este caso, y en nuestro caso, los del mundo, es su responsabilidad de cambiar de acuerdo con el mensaje. Y el cambio, como vamos a ver, es el arrepentimiento. En el día de Jonás y también hoy en día. Esto debe ser la reacción de los receptores del mensaje, pero la reacción de ellos no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje de Dios al mundo, a los de nuestro alrededor, para proclamar la verdad de Dios. Entonces, dije que nuestro mensaje es el Evangelio. Y no podemos y no debemos cambiar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje, es el mensaje principal de Dios, que dice que todos nosotros somos pecadores. Y porque todos nosotros somos pecadores, bueno, merecemos el castigo del juez perfecto y santo, Dios. Y este castigo es un castigo eterno porque nuestro pecado es contra el Rey eterno y perfecto. Sin embargo, en su amor, Dios envió su único Hijo, Jesucristo, para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y también para recibir el castigo que merecemos por nuestro pecado. Él lo recibió en la cruz, en nuestro lugar. Y al tercer día se levantó, se resucitó de la muerte para conquistar, para derrotar, para vencer la muerte y el pecado, el poder de Satanás en nuestra vida. Y Él ya está sentado en el trono en los cielos y va a regresar para juzgar a todos. Y bueno, los que ponen su fe en la obra de Cristo, los que entregan su vida a Cristo, los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, van a recibir la misericordia, la gracia de Dios. Y aún más, ahora recibimos este perdón y su Espíritu Santo para guiarnos en la verdad, para que podamos caminar en el Espíritu Santo en lugar de caminar en la carne, o sea, en el pecado. Esto es el mensaje de Dios que proclamamos. Y es por medio de Cristo que recibimos este perdón. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Si no eres cristiano, la responsabilidad tuya es arrepentirte y poner su fe en Cristo. Y de esta hora en adelante, vivir totalmente para Cristo. Bueno, experimentando la gracia y el gozo que tenemos en la salvación de Dios. Pero lo que vemos en estos primeros 4 versículos es el juicio venidero a los pecadores. En el caso de nuestro texto en Jonás capítulo 3, es el juicio venidero a los ninivitas, pero este juicio venidero todavía está para nosotros hoy en día si no
nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Pero en los versículos siguientes, de 5 al 10, vemos la salvación de Dios para los que se arrepienten. La salvación de Dios para los que se arrepienten. Vemos esto en versículos de 5 al 10 de Jonás capítulo 3. Dice, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego ordenó que, por mandato suyo y de los altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto. Ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse en cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron, y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. ¡Wow! Este pasaje es un pasaje muy poderoso sobre la misericordia de Dios. Es interesante porque en el mensaje de Jonás nunca menciona el arrepentimiento y que ellos podrían recibir la misericordia de Dios. Sin embargo, la reacción de los habitantes de Nínive fue arrepentirse, y de una manera tan fuerte que este arrepentimiento llegó al rey de Nínive. Ellos se vistieron de cilicio, que fue una vestimenta de luto y arrepentimiento de aquel día. ¿Y qué fue la respuesta de los ninivitas en escuchar el mensaje de Dios por medio de Jonás? Ellos tenían una reacción muy fuerte. Uno dice que creyeron a Dios. O sea, ellos creyeron la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Siempre esto es el primer paso del arrepentimiento verdadero. Es creer la palabra de Dios. Y también dice que decretaron un ayuno. Un ayuno, como sabemos, es cuando alguien no come ni bebe por una cantidad de días. ¿Ok? Bueno, esto es, y siempre el ayuno es bien conectado a la oración. O sea, ellos oraban tan fuerte que ellos querían mostrarle a Dios que nuestro hambre, verdadero hambre, no es la comida física. Nuestra hambre es tu misericordia, Dios. Entonces ellos ayunó. También dice que desde el menor hasta el mayor se vistieron de cilicio. Como dije, el cilicio
fue un vestimenta de luto y arrepentimiento. Entonces, de sus creencias, de sus acciones y aún de lo que se vestieron, mostró a Dios que ellos verdaderamente estaban arrepintiéndose. Y lo que quieren era la misericordia de Dios. O sea, ellos no simplemente dijeron, oh, lo siento por nuestra maldad. No. Su arrepentimiento consumó todo lo que eran. Y ellos mostraron a Dios con sus creencias y con todo lo que hicieron que de verdad ellos querían experimentar la misericordia de Dios. Es interesante también porque ellos tenían una idea, o sea, por lo menos una esperanza que Dios iba a ser misericordioso a ellos. Y esta reacción de los habitantes fue tan fuerte que llegó al rey de Nínive. Ese rey de esa ciudad tan grande e importante. Y la reacción del rey de Nínive fue aún tan más fuerte que los habitantes. Bueno, él hizo un decreto muy extremo. Dijo el rey, ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja, debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cisilio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Ese decreto alcanza no solo los habitantes de Nínive, sino que también alcanzó aún los animales de Nínive. Imagínense, tenemos todos los habitantes de Nínive, incluso el rey mismo, se vestieron de cisilio. Y no solo ellos, sino también los animales se vestieron de cisilio. Este arrepentimiento fue de la posición más alta hasta aún los animales. Esto es un arrepentimiento total. Y ellos tienen la esperanza que quizás Dios va a darles misericordia por medio de su arrepentimiento. Y ojo, esto es muy importante. Quizás la parte más importante en el decreto es así. Dice, apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Entonces, el rey reconoce que ellos son pecadores. Y también reconoce que simplemente vestirse en cilicio no necesariamente va a mostrar, no necesariamente es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es más que vestirse en cilicio o sentarse en ceniza. Es cambiar sus acciones. Esto es el significado de arrepentirse. Es cambiar su dirección. Entonces, como los ninivitas, ellos estaban en la dirección del pecado. Y por su arrepentimiento, cambiaron su dirección hacia el camino de Dios. Esto es lo que pasa en el arrepentimiento
verdadero. Cambia toda su vida, sus creencias, hasta sus acciones. Esto es el poder del Espíritu Santo en ellos o también en nosotros. El arrepentimiento es un cambio total de nuestra dirección, de pecado a Dios. Y esto es lo que pasa en Nínive. Y lo que vemos aquí es qué es la reacción de Dios a ese arrepentimiento. Dice, y en versículo 10, y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Entonces, ¿cómo responde Dios al arrepentimiento? Con misericordia, con gracia. Pero aquí viene una pregunta, porque en Números 23:19 la palabra dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Bueno, entonces hay una contradicción acá. Dios cambió, porque de verdad la Biblia dice que Dios nunca cambia. Pero tenemos un ejemplo de un cambio en Dios. No tenemos esto. Sí, es el carácter de Dios de juzgar a los pecadores. Sin embargo, también es el carácter de Dios de dar misericordia a los que se arrepienten. Vemos esto en Jeremías 18, 7 y 8. Dice, esto es la palabra de Dios. En cualquier momento puedo decir, esto es Dios, puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. Entonces, siempre es el carácter de Dios de mostrar misericordia a los que se arrepienten. O sea, cuando Jonás dijo esa proclamación de Dios, fue una advertencia. Y es el carácter de Dios mostrar misericordia a los que se arrepientan. Dios, y de verdad, vemos esto en todo este libro de Jonás. Dios muestra su misericordia a los marineros en capítulo 1, cuando ellos claman a Él. Dios muestra su misericordia a Jonás después de arrepentirse en capítulo 2. Y también ahora en capítulo 3 vemos que Dios muestra su misericordia a los ninivitas en capítulo 3. Este libro es un libro lleno de la misericordia de Dios hacia los que se arrepienten. Dios siempre extiende su gracia y su misericordia a los que se arrepienten. Muchos piensan que están demasiado malos para ser salvos, para recibir la misericordia de Dios. Pero esto no es la verdad. Nínive, los ninivitas eran una gente tan mala que aún el rey reconoció esto. Pero la misericordia de Dios vino a ellos por medio de su arrepentimiento. Y esto pasa hoy en día por medio de Jesucristo. Los que se arrepientan y poner su fe en Jesucristo
reciben la gracia y la misericordia de Dios que no merecen. No hay nadie que es demasiado malo para recibir la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué requiere Dios? Nuestro arrepentimiento y nuestra fe en la obra de Cristo en nuestro lugar. Bueno, todos seres humanos a través de la historia del mundo son pecadores. Han pecado contra un Dios santo y perfecto. Debido a esto, todos merecen el castigo de Dios. Hay un castigo, hay un juicio venidero, como hemos visto en los primeros versículos de este pasaje. Así como los ninivitas, vamos a experimentar este juicio si no hacemos algo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y poner nuestra fe en la obra de Cristo en nuestro lugar. Esto es el ejemplo principal de la misericordia de Dios, que por medio de Cristo podemos ser salvos y recibir la gracia de Dios, porque a todos que los se arrepientan, Dios muestra su misericordia. Esto es algo que vemos una y otra vez a través de la Escritura. Dios es misericordioso hacia los que se arrepienten de su pecado y ponen su fe en nuestro Salvador Jesucristo. Oramos. Amado Padre Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por la salvación que podemos experimentar por medio de Cristo. Oro por los que hoy día, en esa hora, en ese momento, vayan a poner su fe y entregar su vida a Cristo. Oro por ellos, que ellos sigan adelante en la fe. Y por los que somos cristianos ya, queremos ser tus mensajeros, proclamando la verdad del Evangelio, la misericordia que todos pueden recibir por medio de Cristo. No queremos cambiar este mensaje. Queremos simplemente proclamar la verdad, el mensaje de Dios, el Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, gracias otra vez por estar con nosotros. Iglesia Calvary La Semilla desde Cusco, Perú. Bendiciones, que Dios los bendiga.